¿Qué tal? Soy Simón Benítez y el día de hoy intentaremos explicar la tensión creativa en la iglesia. ¿Por qué hay una tensión creativa en la iglesia? La tensión creativa surge por un roce entre el ser de la iglesia, que es humana y divina, y circunstancias históricas peculiares, como la tensión de sus miembros, la administración de bienes, las persecuciones, las herejías, etc. Esta tensión creativa es motivada por el Espíritu Divino que empuja a la asamblea de los convocados a leer los signos de los tiempos, como lo haría Cristo con el anuncio e implantación del reino de Dios. ¿Dónde podemos ver esta tensión creativa? La iglesia del primer siglo. Son los escritos de San Pablo y los de San Lucas los que desarrollan el contenido. San Pablo comprende a la iglesia desde su relación con Jesús. Él es la cabeza y los convocados son sus miembros y juntos forman un solo cuerpo. Esta vinculación implica que existe una responsabilidad de todos en la edificación del cuerpo, una que solo será posible a través de la koinonía, es decir, a través de una vida en comunión que encarna la participación de la vida trinitaria. Una comunión de fe y amor manifestada a través de la diaconía o servicio, que es la expresión del amor a Dios en el prójimo. Por su parte, Lucas, en el libro de Hechos, resalta otro elemento importante, la acción catalizadora del Espíritu Santo. La expansión de la iglesia es un fruto de la efusión del Espíritu. Junto a este hecho presenta 4 aspectos fundamentales. La enseñanza de los apóstoles, expresada como querigma, es decir, el anuncio del Evangelio, y como didagé, es decir, la profundización en el Evangelio para los que ya son miembros de la comunidad. Segundo, la koinonía. Tercero, la fracción del pan. Y finalmente, la oración. Este es otro elemento importante de este periodo. Manifiesta las tensiones entre la diversidad y la uniformidad. Hemos de distinguir claramente entre ambos. Los carismas son dones dados por el Espíritu con la finalidad de edificar la iglesia. Al ser para la iglesia, ella discierne su legitimidad ayudada por sus pastores. Por otra parte, los ministerios son responsabilidades administradas por la iglesia y que a diferencia de los carismas pueden ser transmitidas. Carismas y ministerios deben estar en constante relación, pues no sería posible construir una iglesia si existe un divorcio entre la comunidad y sus pastores. ¿Qué hizo mantener a flote esta gran empresa? Un objetivo común: hacer presente el reino de Dios, un reino fundado sobre la experiencia personal con el resucitado, quien es el proclamador y el hacedor de este reino, al cual se puede acceder siendo fieles al itinerario de Cristo. Las parábolas que provocan la conversión, los milagros que manifiestan la proximidad del reino, las comidas con los marginados y finalmente su conflicto con los fariseos, es decir, el rechazo de una experiencia legalista de la religión y de Dios. Su motivación debe ser la nuestra. Solo así nuestras catequesis de hoy se convertirán en legítimas didagés. Nuestras obras de caridad pasarán a ser una verdadera expresión de koinonía, reivindicando a los marginados del mundo y también a los marginados dentro de la iglesia. Las tensiones creativas en este periodo se manifiestan en el papel de la autoridad y la primacía. Fueron Clemente Romano, Policarpo, Ignacio de Antioquía, Justino e Hipólito Romano quienes desarrollaron el tema de la autoridad episcopal, autoridad que proviene de Cristo y de la cual toda la iglesia participa, y que ellos, en atención a su vocación de liderazgo, la ejercen de forma peculiar. En ese contexto de concilios y sínodos regionales, se reunían para solucionar problemas comunes. Se fundamenta en la sucesión apostólica, la de Pedro, que recibió de Cristo el llamado de ser piedra fundacional para la iglesia y llamado también a confortar a sus hermanos. Esto es algo que las comunidades reconocían, pero en orden a la comunión y a la caridad, mas no en el aspecto de la jurisdicción universal. La nueva visión de iglesia, San Agustín. Los ejes de su reflexión son la salvación y la imagen de la iglesia. La salvación que trae Cristo es para todos y a ella se accede por la fe manifestada en la caridad. Con esta reflexión expande el alcance de la iglesia. Los justos del Antiguo Testamento forman parte de ella. También hay cabida para las personas pecadoras.
La importancia de la figura del obispo que gobierna colegialmente es una inspiración para el actual movimiento de sinodalidad que el Papa Francisco quiere implantar en la Iglesia, en la que no solo los miembros ordenados, sino también el resto de la comunidad participe de forma más activa en el gobierno de sus comunidades. Lo importante aquí es señalar el trasfondo de este dinamismo. Se trata de la misión de Cristo. Si la Iglesia se aparta de Cristo, pierde su razón de ser y cae en el pecado del orgullo, elemento peligroso que destruye la unidad. Asimismo, hemos de valorar que la visión de Agustín de una iglesia para todos revitaliza nuestro ser iglesia hoy. La respuesta cristiana debe aparecer como la que alumbra desde la misericordia, no desde el juicio. Tras la caída de Roma en el 476, la única institución que se mantuvo en pie fue la iglesia. Las circunstancias la obligaron a gobernar. Este fenómeno es llamado papo-cesarismo. Hacia el año 1000, con el surgimiento del Imperio Carolingio, la autonomía de la Iglesia se fue perdiendo. El emperador asume el poder político y religioso. Esto es denominado cesaropapismo. El fruto de estos roces de poder fue el cisma con Oriente en el año 1054, en el que una controversia política, competición entre la supremacía del Sacro Imperio Germánico y el Imperio Bizantino, se trastornó en un problema del filioque. De esta manera, Roma perdía su capacidad de ser puente entre las iglesias. Otro acontecimiento a subrayar en esta época es el conciliarismo. La iglesia tuvo que hacer frente a otro conflicto, el llamado Cisma de Occidente, un periodo en el que llegaron a gobernar 3 papas en simultáneo. Para solucionar esta dificultad se convoca el Concilio de Constanza, cuya intención es de poner a los antipapas, elegir uno nuevo y mantenerlo controlado. Su premisa: el concilio es superior al papa. El problema es un grave atentado contra la reconocida potestad del obispo de Roma, argumentada ya por León Magno años atrás. Hemos de reconocer que este periodo representa uno de los más oscuros en la historia de la Iglesia. El cisma es una herida de la cual aún no nos recuperamos. Por otro lado, hay que reconocer que solo una iglesia empoderada hubiera sido capaz de mantener la colosal tarea de evangelización europea. En definitiva, es un llamado a entender el papel de la iglesia en el mundo de hoy. ¿Debe ser la iglesia una entidad que se inmiscuye en la política? La respuesta es sí, pero no como la que gobierna, sino como la que colabora en la consecución del bien común. La cuestión sobre la autoridad papal y la participación de la jerarquía en la vida política militar de Europa tendrá repercusiones internas. La expresión máxima es Lutero y su movimiento reformista, que dio origen al protestantismo. El detonante, la compraventa de indulgencias, manipulando la sensibilidad de los fieles. Lutero desafía la autoridad eclesial y civil amparándose en una interpretación peculiar de la Escritura y la fidelidad a su conciencia. Su propuesta consistía en la libre interpretación de la Biblia, la cual no sustenta, según su visión, la autoridad del Papa, y también un control local de cada congregación distinto al modelo centralizado en Roma. El Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia al movimiento protestante. Trento no profundizó más en el tema del papado para evitar una mayor división, así que solo la reafirmó. Lutero abrió la puerta a una vivencia más crítica de nuestra fe, una más cercana a la escritura y a la coherencia moral, lejos de la opulencia. Pero a su vez, su obstinación contribuyó a generar una herida en la iglesia que aún no ha cerrado. Una vez más, vemos que el orgullo obstruye el camino de la unidad. Por otro lado, hemos de resaltar la actitud de Trento. Ante la diversidad presenta la caridad, pero hemos de subrayar la actitud de diálogo que mantuvo el concilio. En un mundo globalizado, en el que conviven muchas culturas, el diálogo es fundamental para la evangelización. Con este concilio se cierra un gran ciclo en torno a la centralización del poder. En el contexto de una Europa secularizada, la unificación de Italia y la pérdida de los estados pontificios, el concilio, aunque vio frustrado su programación inicial, logró saldar la autoridad papal. Pastor Eternus es el documento principal, y su tema es el desarrollo de la doctrina de la infalibilidad papal en materia de fe y costumbres. Esta infalibilidad se considera como parte de la infalibilidad de la misma Iglesia. Con esta declaración se reivindica el papel del concilio, el cual sigue siendo importante en la Iglesia, pero no superior al Papa. Hemos de valorar este periodo como una ganancia. La Iglesia, al perder sus posesiones territoriales, adquiere libertad operativa. La tensión entre periferia y centralismo llega a su fin con Vaticano I, aunque de forma polarizada.
Vaticano II traerá balance devolviéndole más protagonismo a los laicos. La enseñanza más importante está en el esfuerzo de lograr la comunión. Esta comunión que mira la universalidad solo será posible si se mira los puntos comunes en medio de la diversidad, como la justicia, la paz, la protección de la creación. Tras realizar todo este recorrido, viene bien recordar la frase del teólogo Aguirre: hoy, ¿cómo tiene que ser la iglesia fundada por Jesús? Si Jesús no está en el centro, hemos perdido la identidad y también la libertad. Identidad y libertad por la que tanto luchamos.